Mason Reed revisaba la línea de la cerca cuando vio el saco de yute flotando por el arroyo Mellor. Pensó que eran trapos viejos hasta que una manita diminuta salió y una voz apenas audible susurró, «Mamá». Lo que sacó de ese saco cambiaría todo. El sol apenas asomaba sobre las colinas de Texas cuando Mason Reed ensilló a su caballo viejo, Trueno. Sería otro día largo revisando postes y reparando alambre en el rancho Doble Barra. A los 45 años, Mason llevaba más de una década en la misma rutina. Desde que perdió a su esposa Emily y a su hijo pequeño en un incendio hacía 10 años, ya no era el mismo. Se mantenía apartado, trabajaba duro y evitaba pensar en lo que pudo haber sido. Era un hombre alto, de manos curtidas y ojos bondadosos que habían visto demasiado dolor. Los demás vaqueros lo respetaban, pero sabían que no debían acercarse demasiado. Había levantado muros alrededor de su corazón tan gruesos que nada parecía atravesarlos. O eso creía. Esa mañana, mientras cabalgaba junto al arroyo buscando roturas en la cerca, notó algo flotando en la corriente lenta. Al principio pensó que era basura arrastrada desde arriba. La gente siempre tiraba trastos al agua y terminaban atrapados en las ramas de su tramo del rancho. Pero algo en ese bulto lo hizo detenerse. Era un saco de yute, de los que se usan para alimento de animales, y se movía ligeramente con la corriente. Mason desmontó y vadeó el agua poco profunda para verlo mejor. El saco estaba atado con una cuerda gruesa y pesaba más de lo que esperaba. Al levantarlo, oyó algo que le heló la sangre, un gemido apenas audible por encima del murmullo del arroyo. Un llanto tan débil que podía confundirse con el viento. Las manos de Mason temblaron mientras desataba con cuidado la cuerda. Lo que vio dentro de ese saco mojado y sucio lo perseguiría el resto de su vida, una niña de unos 8 o 9 meses, con el pelo rubio enmarañado y los labios azules. Su cuerpecito estaba frío como el hielo y apenas respiraba. Pero al ver el rostro de Mason, abrió los ojos y susurró la palabra que le rompió el corazón en 1000 pedazos, «Mamá». Por un instante, Mason no pudo moverse. Se quedó ahí, en el arroyo, sosteniendo a esa niña moribunda, recordando a su propio hijo que lo había llamado en sus últimos momentos hacía 10 años. Pero esta vez era distinto. Esta vez podía hacer algo. La niña estaba viva y lo necesitaba. Mason la envolvió rápido en su chaqueta gruesa y montó de nuevo en Trueno. Nunca había cabalgado tan rápido. La niña se debilitaba por minutos. Su respiración era superficial y su piel se tornaba azul por el frío. Mason la apretó contra su pecho, intentando compartirle su calor corporal mientras Trueno galopaba hacia el pueblo. «Aguanta, pequeña», susurró. «Solo aguanta». Los deditos de la niña se aferraron a su camisa y lo miró con ojos que parecían demasiado viejos para un rostro tan pequeño. Luchaba por vivir, y Mason se aseguraría de que ganara esa batalla. Al entrar al pueblo, la mente de Mason iba a 1000. ¿Quién podía hacerle algo así a una criatura inocente? ¿Qué clase de monstruo mete a una bebé en un saco y la tira al arroyo para que muera? Pero esas preguntas vendrían después. Ahora solo importaba llevar a la niña a la consulta del doctor Miguel Piedra. Mason no era hombre de muchas palabras, pero en ese momento deseó con todas sus fuerzas que llegaran a tiempo. Los ojos de la niña se cerraron justo al llegar a la calle principal. Por un segundo terrible, Mason pensó que era demasiado tarde, pero entonces ella tomó otra bocanada de aire y su manita apretó su dedo. Seguía luchando. Mason espoleó a Trueno una vez más y corrió hacia la consulta al final de la calle. La gente se detenía a mirar al vaquero desaliñado que galopaba con algo envuelto en su chaqueta. Pero a Mason no le importaba nada más que la vida preciosa que llevaba en brazos. La consulta del doctor Piedra estaba en la esquina de Principal y Iglesia, un edificio blanco pequeño con una cruz roja pintada en la puerta. Mason solo había estado ahí una vez, cuando un caballo lo pateó y necesitó puntos. No le gustaban mucho los médicos, pero el doctor Piedra tenía fama de ser bueno con los niños. Mason esperaba que esa fama fuera cierta mientras bajaba de Trueno y corría hacia la puerta. La niña estaba tan quieta que Mason tuvo que acercar la oreja a su boca para asegurarse de que respiraba. Su aliento era tibio contra su mejilla y sintió una oleada de esperanza. Estaba viva.
Iba a lograrlo. Tenía que lograrlo. Porque en apenas 20 minutos, esa niña abandonada ya había empezado a sanar algo en el corazón roto de Mason que creía muerto para siempre. Cuando Mason irrumpió en la consulta del doctor Piedra con una niña moribunda, no imaginaba que ese momento lo pondría en rumbo de colisión con la familia más poderosa del pueblo, y con un secreto que podía destruirlos a todos. El doctor Miguel Piedra levantó la vista de su café matutino cuando Mason Reed entró como poseído. El rostro del vaquero estaba pálido como el hielo de invierno y apretaba algo envuelto en su chaqueta como si su vida dependiera de ello. «Doctor, ayúdeme», jadeó Mason, con el pecho agitado por la cabalgata. «La encontré en el arroyo. Apenas respira». El doctor Piedra llevaba 20 años ejerciendo en ese pequeño pueblo de Texas y había visto muchas emergencias. Pero cuando Mason desenvolvió el bulto y reveló a la niña medio muerta, hasta el médico experimentado sintió que se le caía el estómago. La pequeña tenía los labios azules, la piel fría como mármol y la respiración tan débil que apenas se notaba. «A la camilla, ahora», ordenó el doctor Piedra, dejando de lado su habitual suavidad por una urgencia profesional. Mason la depositó con cuidado, sus manos grandes sorprendentemente tiernas al alisar el pelo enmarañado de la niña. Los ojitos de la pequeña se abrieron un instante y emitió un gemido suave que atravesó el corazón de ambos hombres. «¿Cuánto tiempo estuvo en el agua?», preguntó el doctor mientras tomaba el estetoscopio y mantas calientes. Mason negó con la cabeza, la voz cargada de emoción. «No lo sé, doctor. Pudo ser minutos u horas. Estaba atada en un saco de alimento, como si fuera basura». La hora siguiente fue la más larga en la vida de Mason. El doctor Piedra trabajó con la intensidad de quien lucha contra la muerte. Envolvió a la niña en mantas calientes, midió su temperatura, auscultó su corazoncito y revisó cada centímetro de su cuerpecito en busca de lesiones. Mason se negó a irse, caminando de un lado a otro como animal enjaulado, saltando ante cada sonido que emitía la niña. «Está hipotérmica», explicó el doctor mientras trabajaba. «Su temperatura es peligrosamente baja y está deshidratada, pero es una luchadora». «Ya lo veo». Fue durante esa crisis cuando llegó Graciela Arpía. La maestra de 35 años pasaba por la consulta camino a la tienda cuando oyó el alboroto. Graciela era conocida en el pueblo como una mujer bondadosa que se mantenía reservada desde que perdió a su esposo en un accidente minero hacía 5 años. Lo que pocos sabían era que también había perdido a su hija de 6 meses por fiebre. Juró no volver a sostener a un niño. El dolor era demasiado profundo. «Doctor Piedra, ¿todo bien?», preguntó asomando la cabeza. Al ver a la bebita en la camilla, se llevó la mano a la garganta. Por un momento no pudo respirar. La niña parecía tan pequeña, tan indefensa, igual que su propia hija. «Graciela, menos mal», dijo el doctor sin levantar la vista. «Necesito tu ayuda. Esta bebé requiere cuidados constantes y tengo otros pacientes. Eres la única mujer en el pueblo en quien confío para algo tan delicado». Graciela quiso huir. Todo su instinto le gritaba que diera media vuelta antes de que su corazón se rompiera otra vez. Pero cuando la niña abrió los ojos y la miró directamente, sintió algo que creía muerto revivir en su pecho. «¿Qué le pasó?», preguntó acercándose a pesar del miedo. Mason habló desde su rincón, la voz ronca de rabia. «Alguien la metió en un saco y la tiró al arroyo Mellor para que muriera». «¿Qué clase de monstruo hace eso a una bebé?». El doctor Piedra logró estabilizar la temperatura de la niña y su respiración se fortalecía por horas. «Necesitará cuidados las 24 horas los próximos días», explicó a Graciela. «Alimentación cada 2 horas, mantenerla abrigada, vigilar signos de neumonía o fiebre». «No puedo hacerlo solo». Y Mason parece no haber dormido en una semana. Mason se molestó ante la idea de que no podía con ello. Pero un vistazo a sus manos temblorosas decía la verdad. Estaba aterrado de hacer algo mal. Graciela se encontró asintiendo antes de poder evitarlo. «Ayudaré», susurró, y de inmediato se preguntó si cometía el error más grande de su vida. Pero cuando el doctor Piedra puso a la bebé en sus brazos por primera vez, pasó algo mágico.
La niña, que había estado inquieta y quejumbrosa, se calmó al instante. Su manita se cerró alrededor del dedo de Graciela y emitió un gorjeo suave que fue la música más hermosa que Graciela había oído. Mason observó asombrado cómo Graciela empezó a tararear una nana que parecía surgir de lo más hondo de su memoria. Los ojos de la bebé se cerraron pesados y, por primera vez desde que la sacaron del arroyo, sonrió. Fue solo un leve movimiento de labios, pero bastó para que a ambos adultos se les humedecieran los ojos. «Le caes bien», dijo Mason suavemente. Graciela sintió, sin confiar en su voz. Durante los siguientes 3 días, Mason y Graciela se turnaron para cuidar a la bebé. Mason aprendió a cambiar pañales con sus torpes manos de vaquero, y Graciela le enseñó a probar la temperatura de la fórmula en la muñeca. Al principio apenas hablaban, temerosos de encariñarse demasiado con una niña que podía serles quitada en cualquier momento. Pero poco a poco, al verla fortalecerse, empezaron a abrirse. «Tuve una hija», admitió Graciela la segunda noche, mientras alimentaba a la bebé a la luz de una lámpara. «Tendría unos 5 años si hubiera vivido». Mason asintió, entendiendo su dolor mejor que nadie. «Perdí un hijo», dijo en voz baja. «Incendio hace 10 años. Pensé que nunca querría estar cerca de niños otra vez, pero esta pequeña, es distinta». La bebé terminó su biberón y alzó la mano hacia el rostro de Graciela. Sus deditos rozaron las lágrimas. Graciela no sabía que lloraba. Fue Graciela quien la llamó Esperanza. «Necesita un nombre», dijo la tercera mañana, mientras la bebé balbuceaba feliz en su cuna improvisada. «No podemos seguir diciendo, la bebé. Mira esos ojos. Vio lo peor que este mundo ofrece y sigue luchando. Sigue esperando días mejores». Mason sonrió, la primera sonrisa verdadera que alguien le veía en años. «Esperanza», repitió. «Me gusta. Que sea Esperanza». La bebé parecía responder al nombre nuevo, girando la cabeza cuando la llamaban y hasta intentando decir algo que sonaba a «mamá», cuando Graciela la tenía en brazos. El doctor Piedra se maravilló con su recuperación. «Nunca vi nada igual», les dijo. «Ayer estaba al borde de la muerte y mírenla ahora. Es como si supiera que la quieren. Y la querían más de lo que esperaban». Graciela había perdido el miedo al apego, y Mason había hallado un propósito que creía perdido para siempre. Esperanza acababa de tomar su primera comida sólida en brazos de Graciela, tragando unas cucharaditas de puré de verduras sin regurgitar, cuando el sheriff Guzmán irrumpió con noticias que helaron la sangre de todos. «Alguien anda preguntando por una bebé desaparecida», anunció, rostro serio. «Ofrecen $1000 de recompensa. Quien abandonó a esta niña la está buscando». El sheriff Guzmán cerró la puerta y tomó asiento. Su rostro curtido estaba grave mientras miraba a Mason, Graciela y a la pequeña Esperanza durmiendo plácidamente en brazos de Graciela. «He investigado», dijo en voz baja. «No fue accidente. Alguien la puso deliberadamente en el arroyo y ahora intenta borrar huellas».